Cordial saludo, soy Gisela Briceño Acosta, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Hoy vamos a ver cómo se elabora un diagrama de un sistema productivo, en este caso del proceso productivo del cacao en polvo. Este video lo grabo hoy 4 de septiembre a las 6 de la tarde. Bueno, hay que dar respuesta a unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el producto final del sistema productivo modelo del semestre en curso y cuáles son sus características y su funcionalidad? Dentro de las características tenemos que es un cacao en polvo 100% natural, es decir, que no tiene endulzantes, no tiene conservantes, no tiene colorantes. Sabor es un sabor ligeramente amargo, achocolatado y muy intenso. Contenido graso, el contenido graso depende del fabricante, puede estar entre el 10 y el 25%. Se distribuye en bolsas de 250 gramos para uso doméstico y sacos de 25 kilogramos para uso industrial. Su funcionalidad, este elemento, este material o este producto tiene muchas funciones. Dentro de las principales, pues se utiliza para el sector alimenticio, para la elaboración de comidas, de postres, de helados, de dulces y demás. Tiene muchos nutrientes, es rica en antioxidantes, en hierro, en minerales y esto trae beneficios para el sistema cardiovascular del cuerpo humano. Se utiliza en el sector cosmético, se utiliza para mascarillas de la cara, de la piel, del cabello, entre otros. Para el sector industrial, entonces, este material o este producto es utilizado en los sectores industriales para crear productos como los que les acabé de nombrar en grandes cantidades. Pregunta número 2. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado y cuál es la secuencia de estas actividades? Esta actividad, pues, tiene 17 procesos, ¿sí? Yo lo dividí en 4 procesos y los demás son subprocesos. Entonces tenemos la recepción de materia prima, aquí hay 4 procesos. Lo que se hace aquí es recepcionar el grano y realizar la inspección. Luego sigue el proceso inicial del grano, este tiene 3 procesos, aquí se hace el tostado del grano, la desbacterización y pues el enfriamiento del mismo. Transformación del grano, este tiene 5 procesos, aquí se transforma el grano, se realiza la trituración, la molienda, el tamizado y demás. Luego tenemos el control de calidad y despacho, aquí hay 5 pasos también, 5 procesos. Aquí se realizan las tomas de muestras para pues, realizar el control de calidad del grano o del producto ya terminado. Se empaca el producto y se almacena. Pero para que lo veamos más a fondo, pues vamos a ver el diagrama. Bien, aquí tenemos, como les dije, lo dividí en cuatro procesos. Primero está la recepción de materia prima. Aquí ingresa pues el cacao en grano. Se realiza la inspección del grano. Se verifica la calidad, humedad e impurezas. Si cumple con las especificaciones, pues pasa a la limpieza del grano. Si no, se descarta el lote. En la limpieza del grano, pues se eliminan las impurezas físicas, polvos, piedra y mugre, ¿sí? Luego sigue el almacenamiento. Este almacenamiento se debe hacer con un control de humedad y temperatura. Luego pasamos al proceso inicial del grano. Entonces aquí lo que se va a hacer es el tostado del grano. Aquí se define cuál va a ser su sabor y su control de temperatura. La desbacterización, aquí se matan todas las bacterias. Esto se hace con vapor a alta presión y se afloja la cáscara del cacao. Luego pasamos al enfriamiento del grano tostado y de allí pasamos a la transformación del grano. Entonces aquí ya es la transformación física que tiene el grano. Está la trituración y aventado. Esta trituración tiene 2 etapas con selección de niveles de tamizado y aspiración incorporada. Luego se pasa a la molienda de licor de cacao, luego al prensado de licor de cacao. Aquí se separa la manteca de cacao y la torta de cacao. Luego pasamos a la molienda fina de la torta, donde se obtiene el cacao en polvo. Luego pasamos al tamizado del cacao. Si cumple con las especificaciones del tamizado en cuanto a textura, se pasa al control de calidad y si no, pues se devuelve el lote, ya sea al proceso anterior o al proceso inicial o se descarta. Luego pasamos al control de calidad de despacho. Aquí se toma la muestra del cacao en polvo, se analiza si tiene microorganismos y demás. Si cumple con estas, o si pasa este análisis, pasamos a la preparación de línea de empaque y si no, pues se regresa a la molienda, ¿sí?
Luego pasamos al empacado del cacao en polvo y por último al almacenamiento del producto terminado y pues finalmente se despacha el producto, que este producto pues es el cacao en polvo. Bien. Pregunta número 3. ¿Realizó el diagrama BPMN en el sistema productivo a mano o usando un software? Relate con sus propias palabras cómo fue su experiencia. Bien, yo realicé este diagrama en un software. Este software fue el BPMN Viewer and Editor. Bueno, este software fue un poco difícil al principio manejarlo, no entendía bien cómo funcionaba cada figura, no entendía cómo poner la letra, me tocó ver varios videos, me tocó ver un documento que se anexó a las referencias y donde se explicaba cómo usar cada uno de estos elementos y cómo realizar el diagrama. Entonces, al principio sí fue algo dispendioso, pero luego le fui cogiendo el ritmo y fue más fácil. Lo quise hacer a mano, pero sentí que a mano no me iba a quedar igual, no me iba a quedar tan pulido y pues bonito como me quedó. ¿Encuentra ventajas o desventajas en la técnica BPMN para el moldeamiento de procesos industriales? Bien, las ventajas es que permite ver el flujo de actividades paso a paso y de forma lógica, es decir, que me permite guiarme y saber cuál es el paso correcto para realizar las tareas y en caso de que no cumpla con un componente, pues a dónde debo devolver o si debo descartar el lote. Identificación de mejoras, entonces como le indicaba, si me permite identificar si puedo pasar la siguiente etapa o si debo devolverme y permite organizar los roles, entonces quién va a hacer esa tarea, cómo la va a hacer, cuándo la va a hacer y qué tiempo va a ocupar en esa tarea. Las desventajas es que requiere conocer símbolos, reglas y estructuras específicas, como lo indiqué anteriormente, pues tiene muchos símbolos y a veces es complejo pues identificar a qué tarea o cómo utilizar cada uno de estos símbolos. Procesos grandes o con muchas decisiones pueden generar diagramas extensos y difíciles de leer. Bien, mi diagrama estaba un poco grande, pero seguía siendo fácil de leer, pero considero que a medida que vaya creciendo este diagrama o a medida que los materiales tengan más procesos, pues va a ser más dispendioso. Y no siempre se presenta todo, no tiene tiempo, no tiene costos y demás. Conclusiones, el cacao en polvo es un producto con un proceso industrial complejo que requiere control de cada una de las etapas para garantizar su calidad. Moldear el proceso BPMN facilita la comprensión, análisis y mejora permitiendo una visión clara y estructurada. El BPMN es una herramienta útil, aunque se requiere una práctica, aporta valor al diseño y a la optimización de procesos. Entonces, con esta modelación del BPMN, yo logré identificar cómo iba a ser el proceso del cacao y pues realmente fue muy fácil entenderlo. Me permitió analizarlo de manera pues más adecuada. Recomendaciones. Incluir ejemplos prácticos y reales antes de elaborar el diagrama. Estudiar detalladamente el proceso del cacao en polvo antes de modelarlo. Y revisar constantemente el diagrama BPM conforme avanza el tiempo. Entonces, yo primero elaboré un diagrama, luego revisé nuevamente el proceso productivo y me di cuenta que me habían hecho falta algunas tareas. Luego volví a actualizar este diagrama, volví a ver más material y pues a medida que iba viendo más material, más videos, iba leyendo el documento, pues me iba dando cuenta que realmente tenía más procesos que estaba omitiendo. Bien, esta es las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración del video. En esta se me explicaba cómo realizar el proceso en el diagrama BPMN. En este, pues también cómo realizar el moldeamiento y demás. Se utilizó también un documento donde se nos explicaba cómo era la producción del cacao. Gracias.